¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La mayor parte de la gente cuando dice voy a la iglesia piensa en un edificio, ¿verdad? Y van para un edificio que se llama la iglesia. Pero en general esto no es la iglesia. Esto es un templo. Es un lugar de reunión donde la iglesia, que está compuesta de gente, se reúne a adorar al Señor. La iglesia entonces es esa congregación de personas que tenemos fe en Cristo Jesús, que hemos confesado fe en Cristo Jesús, a quien nosotros reconocemos como Señor y Salvador de la vida. Pero más allá, la iglesia es una cadena de discipulado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando usted llegó a la iglesia, usted no sabía la fe, usted no conocía la fe, usted no sabía nada de la fe. Pero llegó. Y personas que conocían la fe, le enseñaron la fe. Bendito Dios. Y usted aprende la fe y madura en la fe, y con el tiempo usted se convierte en maestros, maestras de otras personas. Y así el evangelio va de generación en generación en generación. Fíjense bien. Cuando Jesús de Nazaret llamó al apóstol Pedro, el apóstol Pedro no tenía la más mínima idea de quién era Jesús. Y no conocía nada del evangelio. Y lo tuvo que aprender a duras penas. Y déjeme decirle que fue mal estudiante. Porque a cada rato decía otra cosa más que era un error. Y Jesús estaba constantemente reprendiéndolo. Aún durante el juicio de Jesús, Pedro volvió a cometer un error y a negar a su maestro. El apóstol Pablo no sabía nada de la fe. Al contrario, él pensaba que Jesús era un farsante, que era una herejía decir que Jesús era el Señor. Hasta que se encontró con Jesús. Tanto Pedro como Pablo llegaron a ser maestros de la fe, que aprendieron. Uno de los mentores de Pablo se llamaba Bernabé, a quien le decían el hijo de la consolación. Y él es el que intercede para que Pablo crezca en la fe. Y usted crece en la fe no solamente para decir que él sabe mucho, sino para ejercer un ministerio. Para ejercer un ministerio es que usted crece en la fe. Para usted trabajar para Dios, para eso es que usted crece en la fe. Algunas personas tienen el ministerio de la palabra. Otras personas tienen ministerios de misericordia, como dar alimento, dar ropa. Otras personas tienen el ministerio de la oración, intercediendo por las personas que están enfermas. Hay personas que tienen un ministerio hermoso de consolación, de presencia, continuamente estando con aquellos que mayor necesidad tienen en el hospital o al lado de una tumba. El apóstol Pablo tenía un ministerio educativo, un ministerio profético, un ministerio de predicación. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia, por allá por el capítulo 16 del libro de los Hechos, es que cerca de la ciudad donde Pablo se crió, en una región que se llamaba Licaonia, Pablo se cría en la ciudad de Tarso. Habían dos ciudades, Derbe y Listra. Y en Listra había una familia que aceptaron el mensaje de Cristo. La abuelita se llamaba Eunice. La mamá se llamaba Loida. Y tenían un muchacho adolescente que se llamaba Timoteo. El papá de Timoteo no era judío, era griego. Su mamá era la que era judía. Sin embargo, no tiene nombre judío, tiene un nombre alemán, Loida, que es el nombre alemán para Luisa. Y su mamá y su abuelita tienen un nombre griego.
Eunice, en griego eunike, la buena victoria. Usted sabe que hay unas zapatillas deportivas que se llaman Nike, nosotros le decimos Nike. Eso en griego quiere decir victoria. Por eso es que se llama así. La idea es que usted las usa y gana. No necesariamente, pero ese es el mercadeo, ¿verdad? Pues la abuelita de Timoteo se llamaba la buena victoria, Eunike. Y ellos le habían enseñado la fe, pero Pablo decide que él va a hacer con Timoteo lo que Bernabé hizo con él. Yo te voy a enseñar la fe. Yo te voy a enseñar la fe. Imagínense usted la tremenda confianza que tenían Loida y Eunice en el apóstol, que le dice: llévatelo con él a misionar. Y Timoteo se convierte en uno de los acompañantes del equipo misionero del apóstol Pablo. Y se convierte en parte del equipo misionero. Cuando usted lee las cartas paulinas, por ejemplo, lee la correspondencia de los Corintios, pues ¿qué pasa? En el tiempo antiguo no había Twitter, no había mensajes de texto, no había Skype, no había Ubu, no había ninguna de esas cosas. Así que si usted quería hablar con alguien, tenía que mandar a alguien a hablar con él. Pues una de las personas que llevaba los mensajes, que iba a confirmar las iglesias de cómo estaban funcionando, que volvía con esos mensajes para el apóstol, era precisamente Timoteo. Y sabemos que Timoteo creció en la fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee cartas como Colosenses, Filipenses, Filemón y Primera y Segunda Tesalonicenses, cuando Pablo comienza la carta, dice: Pablo, apóstol, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, y el hermano Timoteo. Pablo le enseña la fe a Timoteo y Timoteo llega a ser coautor de él, de las cartas. Nosotros por lo regular nos referimos a las cartas de Pablo, pero no son las cartas de Pablo, son las cartas del equipo pastoral. Y una de las personas que era parte del equipo pastoral es Timoteo. Timoteo escribía esas cartas pastorales junto a su mentor. Pasan los años y ya Timoteo no es un jovencito, es un líder de la iglesia. Y en la ciudad de Éfeso lo nombran obispo. Yo sé que nosotros en nuestra denominación no usamos esa categoría de obispo. En griego lo que quiere decir es supervisor. No solamente es un pastor, él es un supervisor de pastores. Él está pastoreando a pastores, pastoras. Él está pastoreando a aquellos que están pastoreando las iglesias. Y el apóstol Pablo se está poniendo viejito. Claro está, en el mundo antiguo no habían todas las cosas que tenemos ahora, ¿verdad? Y usted envejecía mucho más rápidamente. El apóstol Pablo tendría quizá unos 50 y tantos, 60 años. Hoy, si usted tiene esa edad, es un niño. Pero en el mundo antiguo, si usted llegaba a 60 años, mire, en un mundo donde no había antibióticos, donde no había pastillas de la presión, ni del azúcar, ni nada de esas cosas, cuando usted llegaba a los 60 años, lo que le quedaba era la parcela y se la debía al crimen. Pues mire, el apóstol decide que él va a escribir una carta a aquel que comenzó su carrera de fe como su discípulo y que ahora es todo el señor obispo de Éfeso, que era una de las 4 ciudades más importantes para el evangelio en el primer siglo, junto con Roma, Jerusalén y Damasco. Pablo le escribe 2 cartas.
Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Esas cartas, junto con la carta a Tito, que era otro de los colaboradores de Pablo, se conocen como las epístolas pastorales. Y Pablo escribe no como un jefe, no como el que te puedo botar del ministerio, no. Le escribe como un padre espiritual, lleno de amor y de admiración por aquel que fuera su discípulo. Y le deja un tesoro de enseñanza. Un tesoro de enseñanza. Enseñanzas teológicas, pero también un tesoro de consejos prácticos, de consejos pastorales. Pablo está anciano, está encarcelado, pronto va a morir. Así que tiene la premura de escribir o dictar estas cartas para dejar ese legado. Y empieza diciéndole: a mí me gustaría verte. A mí me gustaría verte. Pero era imposible. Timoteo también había estado preso por su fe. Eso nos lo dice la epístola a los Hebreos. Los viajes en el mundo antiguo no eran como ahora, donde usted se monta en un avión y en 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 horas está al otro lado del mundo. Te quisiera ver, mi hijo espiritual, pero como no puedo verte, oro por ti constantemente. Oro por ti constantemente. Aquellos que somos padres, eso hacemos, ¿verdad? Constantemente estamos orando por nuestros hijos, por nuestras hijas. Aquellos que hemos tenido el privilegio de servir como mentores, oramos continuamente por aquellos que han sido nuestros discípulos. El apóstol recuerda que él no fue el primer maestro en la fe de Timoteo. La primera maestra que tuvo Timoteo fue su mamá, fue su abuelita. Y esto es bien importante, hermano, porque el orden de Dios es que usted como padre, como madre, tome responsabilidad de su familia. Y esa responsabilidad incluye la educación religiosa de sus niños, de sus niñas, de sus nietos y de sus nietas. Es increíble la cantidad de personas que nosotros encontramos hoy que no tienen responsabilidad alguna por sus hijos o hijas. Yo estuve hablando recientemente con alguien que trabaja en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y le estaba hablando de un casito y la persona me dice que ellos tienen cientos de estudiantes todos los semestres que ellos los aceptan. Los estudiantes cualifican para becas, pero no se las pueden dar porque los padres, las madres de esos niños se niegan a presentar evidencia de ingresos para que esos niños estudien. O sea, no es que ellos se nieguen a darle dinero, es que ni siquiera ayudan a sus niños para que el gobierno les dé dinero para estudiar. Hace unos años yo iba manejando en dirección a Manatí para ir a un hospital a visitar a una persona enferma. Y me llama esta señora que tenía varios niños. Me llama muy molesta. Nosotros en la iglesia le habíamos dado a ella mucha ayuda. Se le había dado alimento, se le había dado ropa, se le habían comprado enseres. Mucha ayuda. A un miembro de la iglesia le habían ayudado a conseguir dónde vivir. La señora me llama muy molesta. A mi hijo le acaban de pedir, a mi hijo del segundo grado le acaban de pedir una libreta especializada para aprender a escribir. ¿Qué usted va a hacer sobre eso? Déjeme decirle que a mí se me prendió todo lo malo.
T-O-H, TO. Y yo estuve a punto de decirle, yo no voy a hacer nada porque esos niños no son míos. ¿Por qué no le pide la plata al padre de los chicos? Yo soy el pastor de la iglesia. Yo no soy el papá de esos niños. Yo no le tengo que comprar libretas a sus hijos. Estuve a punto de decírselo. Pero se le compraron las libretas. Se le regalaron las libretas y después se le dijo, de ahora en adelante, las libretas se las compró usted. Timoteo, damos gracias a Dios que tuvo una abuelita y una mamá que no pensaron que la educación en la fe de sus hijos era responsabilidad de la iglesia. Ellas fueron las primeras maestras en la fe de sus hijos, de sus nietos. Y es importante que nosotros lo entendamos así. La iglesia no es un lugar donde usted viene por servicarlo y deja a sus niños y acá nosotros los educamos y usted lo que hace es que los recoge y se los lleva para su casa para que sean buenos niños. La educación en la fe empieza en el hogar. Pablo celebra que Timoteo ha recibido esa fe sencilla, sincera en casa. Y después le dice una palabra preciosa, que es la palabra principal que yo le quiero dejar a usted en esta mañana. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, hermanas, es importantísimo que usted entienda que Dios, por medio del Espíritu Santo, capacita a los seres humanos para vivir. Yo no sabía vivir. Yo no sabía vivir hasta que conocí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y una vez yo tuve esa relación con Dios, aprendí a vivir. Porque yo vivía lleno de odio. El Señor me enseñó a amar. Yo vivía lleno de rencor. El Señor me enseñó a perdonar. Yo vivía pensando que yo no valía nada. La palabra de Dios me enseñó que Jesucristo había dado su vida por mí, así que yo valía la sangre de Jesucristo. A mí en mi casa, particularmente, el esposo de una de mis tías me había dicho, tú no sirves para nada, para nada. Tú nunca vas a servir para nada. Pero la palabra de Dios me dijo que Dios tiene un propósito para mi vida y que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo aprendí por medio de la palabra que Dios a los seres humanos nos da dones, nos da talentos, nos da habilidades. Todos ustedes tienen dones y talentos que Dios le ha dado. Todo. Ale, tú tienes dones que Dios te ha dado. Kelsey, tú tienes talentos que Dios te ha dado. Dana, y cada uno de ustedes, Ámbar, Patricia, Andrea, Yacel, todo el mundo. Porque Dios a cada uno de aquellas personas que se acercan a Dios, los capacita y les da dones. Ahora, ese don usted lo tiene que usar. ¿A usted no le ha pasado que usted tenía un aparato, un juguete, una herramienta, algo que usaba batería y usted no se las quitó? Y lo deja meses y meses y meses. Cuando usted lo va a encender, ¿qué pasa? No funciona, ¿verdad que no? Cuando usted abre donde van las baterías, ¿qué ha pasado con esas baterías? ¿Están qué? Sulfatadas, ya explotadas. Y lo que sale de la batería corroe y eso se bota. Pues mire, Dios le da a usted talento. Y esos talentos usted los tiene que usar. Si usted no los usa,
se les acaba el fuego, se les acaba la pasión. Es importante que cuando Dios a usted le da un talento, usted lo use. Usted edifique sobre ese talento. Aviva el fuego. Dios nos da el talento, la pasión la tiene que poner usted. Dios le da a usted el talento, usted tiene que poner la pasión. Usted tiene que poner el deseo. Usted tiene que poner el ánimo. Usted no puede dejar que caiga el ánimo. Usted no puede dejar que la tristeza, que la depresión, que el qué dirán, que el chisme haga que su nivel de energía se vaya a cero. Usted deja de usar ese don, se le explotan las baterías y después cuando trata de hacerlo otra vez, no funciona. Yo conocí una joven que predicaba precioso, mejor que lo que yo jamás voy a predicar, y la invitaban de todas las iglesias y estuvo pastoreando un tiempo, pero ¿sabe qué pasó? Descuidó el don que había en ella. Como ella predicaba también, no se preparaba. Un día fue a una iglesia, predicó, y cuando termina todo, la congregación no le estaba respondiendo. Al final el pastor le dijo: el año pasado tú viniste aquí y predicaste el mismo sermón. Se le había olvidado que ella ya había predicado ese mismo sermón en esa misma iglesia. Entonces ya tenía un mismo repertorio de 3 o 4 sermoncitos que los predicaba en todos lados y ya todo el mundo se los había escuchado. Después agarró otra mala costumbre. Usted le invitaba a predicar y ella le decía que sí, y el día del culto no llegaba. Llegó un momento que ya nadie le invitó a predicar. La última vez que yo supe de ella, estaba trabajando en una oficina de gobierno, porque Dios le dio el don, pero ella no avivó el fuego. Es importante que usted no pierda la pasión, y es importante que usted no pierda la creatividad, y tiene que tener algo en cuenta, y se lo voy a decir a ustedes y a todos los adolescentes y todos los jóvenes que hay aquí. Vivimos en un país que tiene una crisis de creatividad. A la gente no se le ocurre hacer las cosas de una nueva manera. Y cada vez que usted dice: vamos a hacerlo de otra manera, la gente le dice: no hay, no se puede, y nunca se ha hecho así. No hay recursos para eso. Eso no se puede hacer y nunca se ha hecho así. Y frustran a la gente que quieren hacer las cosas de otra manera. Pero ¿sabe qué? Dios le ha dado a usted talentos para que usted los utilice. Y es importante que usted luche por usar esos talentos. Y eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. El apóstol Pablo, Dios le llamó a ser apóstol a la gente que no eran judías, a los gentiles. ¿Y qué fue lo que encontró? Oposición. Lo llamaron a Jerusalén, hicieron todo un concilio para decirle: no hay, no se puede, nunca se ha hecho así. No se puede, no puede, no puede. Pero él sabía que Dios lo había llamado. Y él no permitió que esas personas le quitaran la pasión. El mundo recuerda a la gente que hace las cosas con pasión. Déjeme decirle, usted puede ser un artista en cualquier campo si usted tiene la pasión y la creatividad. Todos nosotros cocinamos algo. Todos nosotros nos podemos meter a la cocina y hacer un huevo frito o ponerle mantequilla a un pedazo de pan. Ahora, usted va a un restaurante de esto de cocina creativa y le ponen un plato tan lindo que usted dice: huele riquísimo, me lo quiero comer, pero está tan lindo que no me atrevo ni a cortarlo. Si usted tiene pasión y creatividad,
Usted puede ser un artista en cualquier campo. En cualquier campo. Pero necesita avivar el fuego. Necesita vivir con pasión. Necesita vivir con alegría. Y eso es contagioso. Eso es contagioso. Hace 2 semanas yo estaba dando un taller de predicación que se llama ¿Cómo renovar su predicación? Y muchas de las personas que estaban allí me confesaban: pastor, estoy aquí porque siento que mi predicación está en low, que está en baja. Y eso es una crisis. Porque si el domingo por la mañana el primero que no quiere llegar a la iglesia a predicar es el pastor o la pastora, imagínense usted la congregación. Hay que avivar el fuego. Hay que avivar el fuego, ¿entiende? El domingo por la mañana hay que levantarse contento, hay que levantarse temprano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, hoy voy a cantar, hoy voy a tocar, hoy voy a dar clases, hoy voy a servir como mujer, hoy voy a predicar, hoy voy a dirigir, hoy voy a estar con el servicio por internet, hoy voy a estar en sonido. Hoy Dios me va a utilizar como una herramienta, como un instrumento para bendecir a alguien. Y usted viene con ese fuego prendido. Y el impacto es tremendo. Ahora, si usted llega aquí y el tanque suyo está debajo de la E de empuje, y usted se levanta, hermanos, ¿cuántos están gozosos hoy? Vamos a cantar con alegría el himno número 1554. Hermano, hay que avivar el fuego, hay que predicar con pasión, hay que vivir con pasión. Y el apóstol nos da una razón. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No nos ha dado el miedo. Y por eso, en el nombre del Señor, nos vamos a tirar a hacer locuras en Cristo Jesús. Por eso, en el nombre del Señor, vamos a hacer cosas nuevas. Y cada vez que alguien le diga a usted, eso no se puede hacer, pregúntale al Señor. Y si el Señor dice que sí, tírese en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer lo que no se puede hacer. Porque nosotros le servimos al Dios en cuyo nombre no hay nada imposible. Mis hermanos, mis hermanas, nuestra iglesia es un ejemplo de discipulado cristiano. Los primeros que enseñaron el Evangelio ya están con el Señor. Juana Santana, Don Flor Santana, todas esas personas del pasado ya están con el Señor. Algunos de los que fueron nuestros pastores ya están con el Señor. Lucas Torres, Florentino Santana, Miguel Ángel Morales, padre, Carlos Martínez, ya están con el Señor. Nos enseñaron la fe. Y algunas de las personas que aprendieron la fe de ellos ya están con el Señor también, como Choli, como nuestro hermano José Meléndez. Ya están con el Señor, pero enseñaron la fe. Enseñaron la fe. Y las enseñanzas de don Pepe Meléndez están vivas en Yailin, están vivas en Javierito, que son sus nietos. Y esas enseñanzas irán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Ustedes están aprendiendo la fe de mano de gente que aprendieron la fe.
hermanos de Yaisa, de Caleb, de Johan, de Katy, de Mirabel, para que ustedes enseñen la fe. Y ustedes van a enseñar la fe. Ustedes van a enseñar la fe. Y en 40 años quizás vamos a tener a alguien dando un testimonio como el que dio hoy nuestro hermano Jero. La primera vez que yo llegué a la iglesia, yo vi a un jovencito adolescente pararse al frente hablando con pasión, con fuego, con autoridad. Y yo dije, yo soy mayor y no la tengo. Yo me voy a quedar para que Dios me dé de eso, de ese poder. Les toca a ustedes el próximo tramo. Cuando ustedes sean adultos, ya yo no voy a estar. Probablemente yo voy a estar con el Señor. 30 o 40 años ya yo estoy con el Señor, quizás menos. Y cuando usted tenga 40 o 50 años, usted va a decir, cuando yo era adolescente, en mi iglesia había un pastor que era un loco, que se pasaba haciendo cosas raras. Hasta se vistió una vez del intercesor. Y yo quiero que ustedes me recuerden que yo predicaba con pasión. Y yo quiero que esa pasión, ustedes tomen esa antorcha y que vayan a este mundo con el fuego de la pasión de Cristo. Cierre sus ojos un minutito porque me falta una cosita más. Usted también tiene que avivar el fuego del don que hay en usted. No importa su edad, Dios tiene un talento que Dios le ha dado. Y si usted tiene ese talento guardadito por tantos años, que cuando usted la abrió, las baterías estaban sulfatadas ya y no prenden, en el nombre del Señor, vamos a repararlo. Métase a su vida. Esos electrodos, vamos a pulirlos. Vamos a poner baterías nuevas, vamos a limpiar hasta que prenda. Y vamos a usar esos talentos. Hermanos, hermanas, a nosotros nos llegó a esta iglesia hace un tiempo el papá de Jero, Don Jero, y pasó en esta iglesia más de 10 años, los años más felices de su vida, junto con su familia, amado por todo el mundo, desde la niñez, los adolescentes hasta los mayores. Y Dios lo bendijo. Y hasta el último día, el fuego del talento que Dios le había dado y del amor que Dios había puesto en su corazón estuvo vivo. Hermano, hermana, no deje que el fuego se apague en su vida. No deje que la depresión se lo coma. No deje que la tristeza se lo coma. No permita que el problema que usted está enfrentando sea más grande que Dios. Dios desea que usted avive el fuego, porque Dios no le ha dado espíritu de temor. Dios no le ha dado espíritu de temor. Si usted tiene miedo, ese miedo no es de Dios. Dios le ha dado espíritu de poder. Bendito Dios, Padre nuestro, Dios de toda luz, santo es tu nombre por siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es como agua de manantial. Es tan clarita, Señor. Es tan clara, Señor, que refresca el alma. Es tan limpia, Señor, que purifica nuestro ser. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a seguir tu palabra, a avivar el fuego del don que has puesto en nosotros. Bendícenos. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Padre amado. Bendícenos, Jesús. En el nombre de Jesús.